Buenas noches, bienvenidos a esta nueva sesión de el tema de sanidad interior que comenzó el sábado pasado y que hoy continúa Beatriz con la segunda clase sobre estos principios tan fundamentales en lo que hace al tema tan profundo e importante que es la sanidad interior. Le damos la bienvenida. Vaya preparando su material para poder tomar debida nota, lápiz, lapicera, papel, así que vaya preparándose porque ya está comenzando. Le damos esta bienvenida como Casa de Jesús en Lomas del Mirador, iglesia que está pastoreando el pastor Cristian Cabaña junto a su esposa Pastora Ruth y dentro de lo que es el marco del Ministerio de Educación Cristiana. Así que bienvenidos y estamos ya entonces comenzando. Dios le bendiga grandemente. Ahora estamos en el segundo encuentro y quiero reiterar que desde mi punto de vista, se divide en dos partes el estudio de sanidad interior. Primero es adquirir conocimientos técnicos de cómo se realiza, el por qué y quién es el que tiene el mayor protagonismo en esto. Y segundo, el encuentro persona a persona. Deseo que el Señor les bendiga y bueno, que Él nos guíe en todo este proceso. El tema que vamos a ver hoy es transformación en lo contrario. A modo de introducción he de decirle que este principio dice que las cosas malas que nos han sucedido serán cambiadas en lo contrario. Por ejemplo, experiencias de abandono, de abuso, de tristeza, serán ahora un don en nuestras manos para ayudar a otra persona. ¿Cómo es esto? Las experiencias de dolor quieren atarnos de por vida. Las heridas del pasado quieren cortar nuestro presente y ahogar nuestro futuro. Y esto es algo que nosotros nos damos cuenta. Tener muy presente que el tiempo no cura ninguna herida. La actitud de llevar esa herida delante del trono de Dios es lo que sana. Toda experiencia de dolor trae sentimientos que no deben ser guardados, sino sacados fuera. Hay muchos cristianos que sufren en silencio con heridas que no están sanadas porque le dijeron el pasado ya está muerto en Cristo. Pero esos cristianos siguen con sentimientos dolorosos en lo profundo de su alma, tienen miedos, tienen broncas, hay dolor, hay un conformismo de resignación, hay tristeza, confusión, rigidez. En cierta manera, las heridas tienen voz propia. El transitar por momentos difíciles, traumáticos, siempre va a surgir dolor. Y ese dolor tiene una voz que empieza a cuestionar desde el interior de cada individuo. Dice, ¿por qué a mí? ¿Por qué? Las respuestas son difíciles de proporcionar.
Debemos ser limpios en la opinión como consejeros. O sea, nosotros como consejeros, cuando alguien viene y nos cuenta un problema, llegamos a deducir por qué razón es ese problema. Pero la cuestión está en el hecho de no decir, o sea, la ética que tenemos que manejar es guardar silencio. ¿Por qué? Porque en ese caso creo que es aplicable el refrán que dice: somos dueños de nuestros silencios y esclavos de nuestras palabras. Cuando nosotros vamos a la Biblia, encontramos en Marcos 4:39, cuando Jesús estuvo en un momento bien difícil. Y él estaba en la barca, estaba descansando, y de pronto hubo una gran tormenta. Y entonces él, en el versículo 39, declara, y Marcos declara: y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Al leer todo el pasaje bíblico, descubro que cada tormenta tiene su propia voz. Jesús tiene autoridad para dar orden y que en obediencia se sujeten a él. Jesús cambia las circunstancias con su palabra, y eso es un principio maravilloso. Dios cambia toda circunstancia con su palabra. Veamos. Cuando nosotros decimos es imposible, Dios dice todo es posible, en Lucas 18:27. Cuando decimos nadie me ama en verdad, Dios nos dice yo te haré descansar. Mateo 11:28-30. Cuando decimos no puedo perdonar, en Primera de Juan 1:9 y Romanos 8:1 dice yo te perdono. Cuando decimos nadie me ama en verdad, Dios me dice yo te amo. Y eso lo leo en Juan 3:16 y en 13:34. Cuando digo no tengo suficiente fe, en Romanos 12:3 dice yo he dado a todos una medida de fe. Cuando digo no soy suficientemente inteligente, leo en Primera de Crónicas de Corintios 1:30 que dice yo te doy sabiduría. Dios siempre está al tanto y está presente en nuestras inseguridades y nos alienta a que las superemos con su palabra. Dios hará que lo que fue dolor se transforme en un don, dijimos al inicio de este tema. Y entonces yo me he puesto a pensar en esto. Solo quien ha sufrido, ya sea abuso, violencia, abandono, adicciones, entiende y sabe qué se trata de ese sufrimiento. ¿Cómo es lo que siente la persona? Entonces, mi pregunta para que pensemos juntos es: ¿has salido tú de alguna de esas experiencias? ¿Dios te sacó de el pozo? Viene a mi mente estas palabras: oídme los que buscáis a Dios
Mirad a la piedra de donde fuisteis cortados y el hueco de cantera de donde fuisteis arrancados. Claro, literalmente es una figura bien intensa, pero es la realidad. El Señor nos extrae hacia Él para sanarnos y luego nos permite otra vez volver al lugar o volver a aquel recuerdo que ya está sanado cuando otra persona viene y nos cuenta determinada situación que es semejante a la que hemos vivido. Tenemos la experiencia y esa experiencia nos habilita, nos da entendimiento, nos da empatía para interpretar lo que la persona está sintiendo. Dios permite que nosotros tengamos ese encuentro con otro para que seamos testigos de cómo Él acciona el milagro de sanidad en ese individuo que está atormentado. Dios en ningún momento tapa tu pozo con tierra. Dios no borra tu experiencia de haber vivido en ese pozo. Dios no te hace amnésico de lo vivido. Dios cambia el contenido, siempre lo recordarás, siempre estará en tu mente, pero sin dolor. Un ejemplo que está en la Biblia, que es muy, muy interesante, es la vida de José. En Génesis 50:20 está escrito: ustedes pensaron en hacerme mal, pero Dios cambió ese mal en bien para hacer lo que hoy vemos, para salvar la vida de mucha gente. Esta promesa es también para vosotros hoy. Dios corta los pecados que surgieron de tu experiencia de dolor. Generalmente cuando estabas viviendo esas experiencias tan dolorosas, surgían en el interior nuestro emociones y sentimientos que se contradecían con el dolor que nos hacía sentir determinada situación experimental. Entonces, yo encuentro esto en 1 Corintios 6:11, dice: y esto eran antes algunos de ustedes, pero ahora ya han sido limpiados y consagrados a Dios, ya han sido librados de culpa en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Cuando dice limpiados y consagrados, significa que el Señor nos ha limpiado con su sangre preciosa y nos ha apartado, nos ha santificado. ¿Y por qué el Señor nos aparta? Nos aparta para alcanzar los sueños de Él. Dios tiene sueños que quiere realizar con nosotros. El sueño de Dios es soltar el avivamiento, que miles vengan a los pies de Jesús. Dios viene a la vida nuestra y nos ubica en el sentido correcto. El poder de Dios es sobrenatural y fuerte para cambiar cualquier circunstancia. La clave está que nosotros dejemos que Él actúe.
Tu herida sanada es una señal muy interesante para el incrédulo. La experiencia sanada del pasado es un arma para predicarles a otros del amor de Dios. Por ejemplo, Jesús había sido herido en sus manos, su costado. Las heridas de Jesús eran la prueba más convincente de su identidad. Jesús aparece en medio de los discípulos y dijo a Tomás: acerca aquí tu dedo y mira mis manos. Extiende aquí tu mano y métela en mi costado. No seas incrédulo, sino creyente. Y Tomás acepta el testimonio de sus propios ojos y oídos y afirma la deidad de Jesús, no solo reconociéndole como su Señor, sino también como su Dios. Dios pone sello en la vida total de la persona. El milagro de sanidad opera nuevos hábitos saludables de vida, acciones, pensamientos y actitudes. Crea un hambre por la palabra. La unción del Espíritu Santo nos transforma. Quien conocía a tu persona ahora ve, o sea, percibe, oye el testimonio de la presencia de Dios en ti. Eso vence toda incredulidad en el nombre de Jesús. Las pérdidas y el sufrimiento son otra de las cosas que marcan nuestras vidas. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nos ha consolado Dios. Esto se encuentra en 2 de Corintios 1, del 3 al 4. Pablo, al ser consolado por Dios durante tiempos de aflicción, fue capacitado para consolar a otros. Por eso las palabras Dios de toda consolación. La palabra griega para consolación es paraklesis y se encuentra con muchísima frecuencia en las cartas de Pablo en el Nuevo Testamento. Pablo las usa más que cualquier otro escritor. Ahora, abordando el tema en sí, me gustaría ver algunos puntos de vista. Tengo anotado, que yo levanto los ojos porque tengo en el monitor anotado para no irme de tema. Punto 1. La definición del duelo, según un diccionario Calpe, es dolor, lástima, aflicción. Es la demostración que se hace para manifestar la angustia que se tiene por medio de la muerte de algún familiar o conocido. El segundo punto de vista es: el duelo es un proceso psicológico, espiritual, para recuperarnos de la pérdida. Como seres gregarios, nos aferramos afectivamente a la gente, nos ligamos a varias cosas, ponemos algo de nosotros en las cosas que tenemos y en los seres que queremos. Cuanto mayor es el vínculo, más intenso será el duelo. Otro punto de vista dice que es un proceso natural que tiene 3 etapas. La primera etapa es la pérdida, la segunda es el duelo
y la tercera es un tiempo que debería volver a la normalidad la persona. En el duelo, el dolor, hay muchas emociones encontradas. Hay preguntas, hay negación, hay miedo, hay paz, hay rabia, y todas aparecen mezcladas. Cada duelo es diferente en sí, así como las personas son diferentes. Las culturas en que se desarrollaron son diferentes. Cada individuo vivirá el duelo de acuerdo a la forma en que fue criado. Algunos quieren estar solos, otros lloran mucho por muchos años y siguen llorando sin resolver el duelo. Y existen aquellos que no lloran y buscan llenarse de trabajo hasta caer rendidos de sueño en su cama, y cuando se levantan siguen utilizando mecanismos de escape para seguir la anulación del duelo, cosa que en algún momento van a tener que hacer un alto y realmente resolverlo. Para ello, el único que te ayuda a resolver el duelo es el consuelo divino, el consuelo sobrenatural, que viene de parte de Dios. Al consolar a una persona en duelo, es muy importante que nosotros no expliquemos, sino consolemos. Es muy importante esto. Ahora, ¿qué es consolar? Consolar es oír sin juzgar, estar ahí y oír, acompañar sin hacer absolutamente nada. Como consejeros laicos, debemos animar a las personas a sacar su dolor, a que nos cuente, que recuerde, que siente, que se puede expresar con libertad. Y a eso se le llama dejar que hagan catarsis. Y esa catarsis va a ayudar a madurar el duelo, porque es aprender a soltar lo pasado. Cuando aconsejamos, lo primero que debemos hacer es quitar todo lo que vendría, podríamos llamar, ficción o mitos, como dice esta Mateas. El origen del pecado de la humanidad tiene como desenlace muchas veces las situaciones difíciles que vivimos. El mito que tenemos dentro nuestro es pretender saber por qué sucedió. Que tuvo poca fe, que vive en pecado, y podemos acusar muchas cosas, ¿no? Los mitos es eso que se le atribuye cualidades y excelencias que no tienen, o sea, no tienen. La realidad es que carecen de esas virtudes. Debemos estar como consejeros preparados bíblicamente para no atarnos a esa angustia que tiene el aconsejado y poder contener con palabra de verdad espiritual a cualquier persona que así lo requiera. Los miedos básicos que las personas tienen son: ¿cómo vamos a morir? ¿Qué sucede después de la muerte?
Y a modo de testimonio me gustaría cerrar este tema. Los días de duelo, el consuelo del Señor fue como un río caudaloso que me permitía flotar y palpar su paz insondable. Y esa paz inundaba mi mente y disfrutaba sin entender completamente cómo era el proceso. Busqué la voz de Dios en su palabra, la leí, creí que Él me estaba dando consuelo y guardaría mi mente de la locura de la angustia. Un texto que realmente me bendijo y me sigue bendiciendo es Escondidos con Cristo en Dios, de Colosenses 3, del 1 al 4. Pasado el tiempo, ya pensando más conscientemente, descubrí en Eclesiastés 8:8, no hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte. No valen armas en tal guerra, ni la impiedad librará al que la posee. Solo Dios tiene potestad sobre la vida y la muerte. Nadie escapará a las consecuencias de la maldad. Entonces decidí consagrarme más, no hacer preguntas cuya respuesta está en la presencia del Señor Todopoderoso, en su señorío y tiempo. Y así hice. Aún así pienso y hago. Declaro en fe de Dios, yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, sin mi carne he de ver a Dios. Agradecida a Dios por su consuelo, su constante presencia, el favor de su voluntad, solo digo, aquí estoy. Cuarto principio, el de las palabras. Este principio dice, todo lo que hablamos o decimos puede sanarnos o enfermarnos. En Mateo 15:11 dice, no es lo que entra a la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca, eso es lo que contamina al hombre. Lo que sale de la boca, es decir, las cosas que uno dice, lo que se habla es más importante para determinar el carácter que lo que uno come. Las costumbres nos atan muchas veces. Todos hablamos con nosotros mismos, a veces en voz alta, otras veces son monólogos interiores. Lo que nos decimos surge de repetidos dichos del pasado que al final generan ataduras de pensamiento y sensaciones de ansiedad y depresión. Esto, claro, es la opinión del pastor Estamateas. Ahora, mientras no rompamos estas ataduras, el poder de Dios no podrá ser desatado en nuestras vidas. Hay una especie de pensamiento que solemos tener, que algunos le llaman pensamiento automático. Por ejemplo, al recibir una noticia, la calificamos de alguna manera. Y así calificamos a cada experiencia que vivimos, las palabras que nos dicen y las palabras que oímos. Todo va en una clasificación
de acuerdo a lo que nosotros evaluamos. Cuando un comentario o palabra te haga mal, es porque esa frase ha estado dentro de ti por mucho tiempo. Pero si solo permites que la voz de Dios penetre en tu interior, nada de lo que suceda en derredor de ti te afectará al punto de provocar situaciones límites o provocar heridas o provocarte ataduras de pensamiento en tu interior. ¿Qué necesidad de ser víctima de ti mismo? Si solo permites que la voz de Dios penetre en tu interior, puedes ser libre. Hay varios tipos de voces interiores. Está la voz de la autocrítica, esa que uno tiene que vencerla y anularla, porque dirige la atención al lado negativo cuando nosotros tenemos el dominio propio para transformar una situación negativa y descubrir el punto positivo. Y esa es la forma de vencer la autocrítica. Interior negativa, nosotros debemos identificarla y eliminarla. Entonces tener voces interiores positivas. Voz de preocupación, o sea, es dejarnos dominar pensando en el futuro que todavía ni siquiera está en camino cerca del presente que tenemos. O sea, dejar de situarnos permanentemente en el futuro en forma alarmista. Voz de víctima. Analizamos situaciones y debemos dejar de creer que somos víctimas de cada situación y de cada circunstancia. Somos libres. La voz del perfeccionismo. Reconocer nuestros errores y perdonarnos y dejar de hacer todo de una manera perfecta. Tenemos que buscar excelencia, pero no al extremo de tener esa tortura. Hay actitudes que contaminan. Por ejemplo, la exageración. Se da mucha importancia a los hechos negativos. La minimización. Si alguien pondera o agradece o felicita nuestras acciones, reaccionamos de forma restándole importancia. Generalización. Consiste en creer que todos nos maltratan, nadie nos quiere, todos nos abandonan. El filtro mental consiste en recordar solo lo negativo y olvidamos las oportunidades en que recibimos buenas cosas de los demás y de Dios. El razonamiento emocional. Vivir según sentimos. Muchos creyentes se relacionan en base a lo que sienten con respecto a su vida personal y a su servicio a Dios. Adivinación de pensamiento. Esta actitud la practican quienes prefieren interpretar en lugar de hablar. Emiten juicios acerca de una situación sin preguntar nada. Debemos cambiar nuestros pensamientos por los pensamientos a los ojos de Dios. Debemos escoger la vida. En Romanos 8:6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. La versión que tengo en un paráfrasis dice, porque la mente puesta en la carne, que es sensación y razón
sin el Espíritu Santo es muerte. Muerte que comprende toda la miseria que brotan del pecado, tanto aquí como en lo adelante. Pero la mente puesta en el Espíritu Santo es vida y paz para el alma, tanto ahora como para siempre. Somos perfectibles en Cristo Jesús. Los cambios siempre son de adentro hacia afuera. Vivimos con los pies en la tierra, pero nuestra mente debe estar ocupada en las cosas de Dios. Cualquiera que opere en la mente de Cristo andará en sabiduría, no emocionalmente. Es cierto, nuestra alma está compuesta de la emoción, de los sentimientos y de la voluntad. Es un combo de 3 virtudes. Pero cuando la mente de Cristo nos gobierna, no vivimos por pulsiones, vivimos sujetos al Espíritu Santo de Dios, que es quien nos alienta y nos fortalece a través de la palabra. Filipenses 4:8 nos dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, digno, justo, puro, amable, honorable, si hay virtud o algo que merece elogio, en esto pensar, meditar, dedicar un tiempo al estudio de la palabra. Hay tesoros insondables, maravillosos para descubrir. En esta escritura que hemos terminado de leer de Filipenses 4:8, se describe la condición que debe estar nuestra mente. Nuestra mente es la mente de Cristo, entonces debemos comenzar a usarla. Si Él no hubiera pensado en algo, tampoco nosotros debemos hacerlo. Es mediante esta continua vigilancia sobre los pensamientos que empezamos a llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Jesucristo. En 2 Corintios 10:5 declara: destruyendo especulaciones y todo pensamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios, y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. Especulaciones se refiere a refutar, resistir, desmentir argumentos. El pensamiento altivo hace referencia a toda cosa altiva, a todo aquello rebelde, a lo desobediente, poniendo todo pensamiento, y esto involucra la voluntad. Voluntariamente pongo mis pensamientos en cautiverio a la obediencia de Cristo. El Espíritu Santo te avisa rápidamente si tu mente está encaminándose en dirección equivocada. Entonces la decisión es nuestra. Mi pregunta es: ¿fluirás en la mente de la carne o en la mente del espíritu? La mente de la carne conduce a la muerte. La mente del espíritu conduce a la vida. La decisión es tuya. Escoge la vida. Nuestro hablar debe ser igual al hablar de Jesús. En Lucas 4:32 dice, y se admiraban de su enseñanza porque su mensaje, palabra,
era con autoridad. Jesús tenía autoridad. Él sabía decir las cosas con gracia. Y todos hablaban bien de él y se maravillaban de las palabras llenas de gracia que salían de su boca. Y decían, ¿no es este el hijo de José? No era manipulador, no gritaba, no insistía, decía las cosas. Sabía decir las cosas con gracia. Jesús tenía palabra de vida. Dice, Simón Pedro le dijo, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida. Jesús tenía palabras de vida. Y eso es un testimonio que está en Juan 6, del 66 al 68. Las palabras de Jesús eran palabras de fe. Decía, sé sano, levántate, quiero, sé limpio, cállate y enmudece. Jesús pasó por todas las tormentas y lo hizo con victoria. Declara ahora tu victoria. Soy victorioso en el nombre de Jesús. Tu boca revela tu fe. El principio de la interpretación con los ojos de Dios. Generalmente el ser humano somos muy influenciables. Uno tiene el espíritu de a quien obedece. Por ejemplo, es fácil de distinguir el tipo de gobierno que tienen los padres sobre sus niños por el comportamiento de los hijos y las respuestas que dan a determinados estímulos fuera de su núcleo familiar. En la vida cristiana sucede de forma similar. Llego a la conclusión, si obedecemos a Dios, tenemos su Espíritu Santo. Nuestro nivel de unción depende de nuestro nivel de comunión con Él. Muchas veces tenemos el toque de Dios, pero como en el caso de un ciego, tenemos una incompleta visión de la realidad. Un ejemplo que me llama mucho la atención es Marcos 9:14, cuando un padre lleva ante Jesús a su hijo, a quien describe como lunático y muy enfermo. Primero, noto en Marcos 9:17 y 18, el padre explica los síntomas y las manifestaciones. Segundo, en Marcos 9:19, Jesús declara el verdadero problema del hombre. Es la incredulidad. Tercero, en Marcos 9:20 al 22, la confirmación de la propia boca del padre del muchacho es, pero si tú puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Yo noto esto, en el pedido del Padre es en la primera persona del plural, nosotros. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos. El problema de el Padre y del Hijo era incredulidad. El manto de incredulidad del Padre enfermaba al Hijo. El Padre había puesto a su Hijo bajo cobertura de incredulidad. Cuando Jesús lo confronta con esta verdad, él se da cuenta y cambia su manera de ver y hablar. Y le dice a Jesús, como está en Marcos
9:24, creo, ayúdame en mi incredulidad. Cambiar nuestra cobertura de incredulidad por la cobertura de fe en Jesús, allí es donde opera el milagro. La palabra de Dios cambia la manera de ver. Dios está más interesado en tu fe que en tu problema. La visión de Dios siempre es clara. Él nunca habla misteriosamente. La comunión con Él trae paz, nunca trae dolor. Siempre guía, nunca empuja. El objetivo de Dios es cambiar nuestra mentalidad para que veamos los desafíos como oportunidades y maneras de crecer. Hemos visto que los cristianos en general tienen mentalidad antibíblica. El gran problema es que esta mentalidad antibíblica produce miseria, culpa, dolor, temor y sigamos pensando. Todo lo que nos sucede debe ser usado como escalones para madurar. No sufrimos lo que vivimos en el presente. O sea, estamos muchas veces atados al pasado. Entonces, podemos retomar. No solo sufrimos lo que vivimos en el presente, sino que sufrimos lo que vivimos en el pasado. Y mi pregunta es, ¿cómo mantenernos firmes y sanos si aún estamos atados al ayer? En los anteriores principios fuimos guiados a sanidad interior. En este principio que estamos viendo, somos guiados a permanecer en la sanidad interior y crecer. La disciplina de vivir en el Espíritu Santo de Dios por guía nos da victoria. Veamos. En Juan 15 descubro que la inmadurez enferma, te hace estéril. En Juan 15:2, y todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto. Este término se refiere al carácter y al servicio cristiano. Las buenas obras del creyente son fruto, en el sentido de buenas obras. Es el resultado normal de la fe y de la entrega a Cristo. El fruto no es un requisito para salvación, sino un resultado que se es salvo, solo se es salvo por la fe. En Efesios 2:8-9 dice, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Dice, lo poda, el versículo de Juan 15:2, la segunda parte dice, lo poda para que dé más fruto. La poda es un proceso de cortar ramas que no tienen fruto porque quitan la nutrición a las ramas que producen el fruto. Esto se puede comparar con las prácticas de creyentes que no tienen valor espiritual o que tienden a impedir el crecimiento espiritual. El progreso del crecimiento espiritual es algo que se espera de cada seguidor de Cristo. En Juan 15:3 nos dice, vosotros
estáis limpios por la palabra que os he hablado. Veamos, limpios por la palabra. La pureza espiritual no es asunto de mejoramiento o esfuerzo propio, sino el resultado de la obra de Jesús por medio de su palabra. En Juan 15:4 dice, permanecer en mí. La clave es permanecer, que significa quedarse. El que permanece en Cristo es el que cree en Cristo y permanece en Él. El requisito esencial para una vida fructífera es una comunión constante y vital con Cristo, quien es la única fuente de fuerza espiritual que nos ayuda a cumplir con las demandas de nuestro discipulado con Él. Cuando seguimos leyendo en Juan 15:5, descubrimos, porque separados de mí nada podéis hacer. Es decir, nada. Nada de valor espiritual permanente. Dar fruto es el resultado directo de poder y de la presencia de Cristo en la vida del creyente. En Juan 15:6 habla de que lo que fue cortado son echados al fuego. Las ramas sin fruto se refiere a los que no creen ni permanecen en Cristo. Es bien claro, Juan. Dice, si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos, son palabras de Jesús. Y si los comparamos con aquellos que se fueron porque no se adaptaron a lo que Jesús estaba enseñando, no hay mucha diferencia con los que no tienen fe. O sea, el resultado es que muchos de sus discípulos, se apartan y ya no andan con él. Y se los echa al fuego. Las ramas sin fruto se refiere a los que no creen ni permanecen en Cristo. Pero los creyentes verdaderamente darán fruto. Así que si guardáis mi mandamiento, permanecéis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. El mejor ejemplo que tenemos es la vida que Jesús nos enseñó, la vida que Jesús vivió, el testimonio que está escrito en las Escrituras de cómo Jesús anduvo. Dice, permanecer en Él es honrar a Dios por medio de una vida de obediencia. Cristo mismo se pone como ejemplo. Como yo he guardado las enseñanzas de mi Padre. La obediencia es una marca del amor de los discípulos. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Jesús respondió y le dijo, si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él, y haremos con él morada. En esto sabemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Deseo fervientemente que el Señor les sobreabunde en toda bendición y que la sanidad de Dios sea derramada sobre tu vida y la vida de aquellos con quien compartas su palabra, y que vivas en la verdad sujeta al Espíritu Santo de Dios.
Hasta aquí entonces hemos llegado con esta segunda sesión sobre el tema sanidad interior. Damos muchas gracias a Beatriz por haber compartido todo este tiempo juntos. Y bueno, no termina aquí. El sábado que viene vamos a estar dando lo que había quedado pendiente sobre consejería cristiana, que habíamos comenzado ya poco antes de que comenzara este tema de la cuarentena. Y bueno, va a estar dando Beatriz la segunda sesión sobre consejería cristiana, que va a ser el próximo sábado de 19 a 20 horas, también aquí por este canal de Casa de Jesús Lomas del Mirador en YouTube. Así que les vamos a estar esperando. No se olviden, próximo sábado, creo que es 23, si no me falla la memoria. Hoy estamos a 16, 23, próximo sábado 23 entonces de mayo vamos a estar con la segunda clase sobre consejería cristiana, también a cargo de Beatriz, y les esperamos. Bueno, muchas gracias. Todo esto agradecidos también al pastor Cristian Cabañas, Casa de Jesús Lomas del Mirador, dentro del marco del Ministerio de Educación Cristiana. Así que le damos un cálido saludo. Les esperamos también mañana domingo, en los dos servicios, a las 10 y a las 19 horas, de Casa de Jesús Lomas del Mirador, los servicios dominicales, que vamos a estar compartiendo también por este mismo canal. Dios les bendiga.